Bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse y a los organizadores por la invitación. Pues en los siguientes minutos les voy a contar un poco sobre el género de helechos con el que yo trabajo y particularmente quise enfocar esta charla para pues demostrarles o compartirles que este género, a pesar de que tiene una fama de ser muy difícil y muy retador, es un buen modelo para estudiar de una manera integral los helechos y principalmente los helechos tropicales. Como, como bien ya lo mencionó Santi, pues yo soy bióloga botánica mexicana y en los últimos años he enfocado mi línea de investigación a estudiar la diversidad, la sistemática y la evolución de los helechos en los trópicos del continente americano principalmente, pero me he enfocado más en los helechos mexicanos porque yo soy mexicana. Para ello utilizo las técnicas tradicionales de taxonomía y también métodos moleculares, entonces hago tanto trabajo como de laboratorio como de herbario y salidas a campo. No voy a repetir lo que ya dijeron, pero soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente me encuentro en el Museo Nacional de Historia Natural de Estados Unidos. Y bueno, sin más, les voy a hablar un poco sobre el linaje de los helechos en general antes de enfocarme en el género Elaphoglossum, que es el que yo estudio. Y estoy completamente segura que todos ustedes o la mayoría está familiarizado con este grupo de plantas, porque son unas plantas ornamentales, muy carismáticas y probablemente en sus casas o en los jardines los han visto, pero vamos a ver que los helechos son mucho más que solo plantas bonitas y ornamentales. De hecho, este linaje es el segundo grupo de plantas vasculares con mayor riqueza en nuestro planeta, con poco más de 10.500 especies. Únicamente se encuentran detrás, en cuanto a número de especies, de las plantas con semilla. Entonces se le considera un grupo mega o hiperdiverso. La mayor diversidad de helechos se encuentra en los trópicos. En este mapa ustedes pueden ver unos números que reflejan la cantidad aproximada de especies que se conocen en los diferentes continentes o zonas de nuestro planeta, pero aquí les resalté en amarillo la zona tropical, donde es evidente que el número de especies es mucho mayor. Sin embargo, cuando digo que los helechos son un grupo mega diverso, no solo me refiero a que tienen muchas especies o que incluyen muchas especies, sino que también presentan una amplia diversidad morfológica y ecológica. Aunque nosotros estamos más familiarizados con una morfología de una lámina dividida, la realidad es que los helechos presentan diferentes formas y si bien la mayoría tiene láminas divididas, hay muchos linajes que no presentan divisiones, pero los que sí lo presentan también tienen diferentes patrones de divisiones y en cuanto a su ecología también son muy diversos porque prácticamente se encuentran en todos los ecosistemas y han podido evolucionar o adaptarse a diferentes formas de vida. Encontramos helechos acuáticos, terrestres, epífitos, semiepífitos, trepadores, rupícolas. Entonces, no solo es que sean muchas especies, sino que también ocupan muchos nichos y presentan diferentes formas. Incluso algunos de ellos ni siquiera parecen helechos. Es muy interesante que a partir del uso de datos moleculares descubrimos que los helechos están más relacionados con las plantas con semilla que con las licofitas. Tradicionalmente se habían agrupado, o se han agrupado porque todavía se hace con fines prácticos, las licofitas y los helechos en un grupo que se conoce como pteridofitas. Esto se hizo con base en morfología y dado que estos linajes comparten características morfológicas y en su ciclo de vida, se creía que las licofitas y los helechos estaban cercanamente relacionados. Sin embargo, ya los datos moleculares nos indicaron que de hecho los helechos y las plantas con semilla están más relacionados entre sí porque comparten o descienden de un mismo ancestro, algo que no ocurre con los helechos y las licofitas.
Entonces, aunque esta agrupación entre licofitas y helechos ha sido de manera tradicional y se sigue empleando por cuestiones prácticas, es muy importante saber y no olvidar que es un grupo que no es natural, ¿cierto? Pero las plantas con semilla y los helechos sí son un grupo monofilético. Ahora bien, como se podrán imaginar, al estudiar un grupo o un linaje tan diverso, pues las cosas se complican por el número de especies, porque hay muchos aspectos que estudiar. Entonces, lo ideal, no solo en los helechos, sino en cualquier grupo de organismos, es encontrar algunos grupos que tengan características que nos ayuden a formular hipótesis que eventualmente podamos extrapolar o aplicar para entender la diversidad en general. En este caso, lo ideal o algunos de los puntos importantes a considerar para seleccionar estos grupos modelo, pues son, por ejemplo, que tengan un gran número de especies, que se consideren géneros megadiversos, pero que también tengan o presenten características morfológicas interesantes desde una perspectiva evolutiva, pero además que también tengan una distribución que nos aporte información sobre algunos patrones de distribución, centros de endemismo o incluso sobre la historia geológica de nuestro planeta. Y es así que llegamos a el Afoglossum y a partir de ahora me voy a enfocar en este género que es el que he estudiado los últimos años y justo les comentaba que quiero platicarles cómo este es un buen modelo para poder conocer y estudiar la diversidad de los helechos desde diferentes perspectivas. Y bueno, el Afoglossum es un género que se distribuye en los trópicos de todo nuestro planeta. Es un grupo muy grande que incluye alrededor de 600 especies. Sin embargo, la mejor representación se encuentra en la zona tropical del continente americano, en donde aproximadamente 2/3 partes de las especies se distribuyen, pero además son endémicas de esta región. Distinguir el Afoglossum de otros helechos es relativamente sencillo porque presentan unas características muy particulares. Por ejemplo, tienen hojas simples, es decir, que no están divididas, pero además estas hojas presentan dimorfismo foliar. Eso significa que las láminas fértiles y las estériles son diferentes en cuanto a tamaño, forma, consistencia. Y aunque existen otros géneros de helechos que también tienen las láminas fértiles, en el Afoglossum las venas son libres, es decir, que no forman una red. Los otros géneros de helechos que también presentan láminas divididas tienen las venas en forma de red. Y la característica más distintiva de este grupo es que tienen soros acrosticoides. Los soros acrosticoides hacen referencia a la condición de cuando los esporangios cubren por completo la superficie abaxial de las láminas y forman como un tapete de terciopelo, como lo pueden ver en esta imagen, en lugar de estar concentrados en unidades discretas, como generalmente estamos acostumbrados a verlos en otros helechos. Ya saben que estas unidades o soros pueden tener diferentes formas, colores, tamaños, pero en el Afoglossum va a ser un tapete de soros, ¿ok? El 80% de las especies del Afoglossum son epífitas. Sin embargo, existen especies terrestres, rutícolas, hemiepífitas e incluso trepadoras. Si bien es muy fácil distinguir el Afoglossum de otros helechos, la verdad es que desde el punto de vista taxonómico, este género tiene una mala fama porque es considerado muy retador. ¿Por qué? Pues porque la identificación de sus especies es muy complicada y por eso fácilmente hace llorar a cualquier persona, ¿no? Y he de confesar que antes de especializarme en este grupo, cuando estaba iniciando con mi carrera como pteridóloga, yo no sabía ni podía identificar el Afoglossum. O sea, pasaba mucho tiempo tratando o siguiendo las claves, tratando de identificarlos, pero era muy complicado. ¿Por qué? Pues porque además de que son muchísimas especies,
Los caracteres morfológicos distintivos o diagnósticos que nos permiten separar a las especies son muy pocos. Y no solamente son pocos, sino que son diminutos. Entonces, no se pueden ver a simple vista, lo que complica la identificación porque necesitamos ya sea una lupa muy buena, con buen aumento, o microscopios estereoscópicos. Los principales caracteres que nos ayudan a distinguir entre especies son las escamas, tanto del rizoma como de la lámina y las esporas. Entonces pueden imaginarse que no es un trabajo sencillo identificar a las especies, mucho menos si las estás colectando directamente en el campo. Y bueno, entonces se preguntarán, ¿por qué digo que la Foglosum es un buen modelo para estudiar la diversidad de lechos si es un grupo tan retador, ¿no? Pero bueno, como les mencionaba hace unas diapositivas, las características de este grupo nos ayudan a estudiar diferentes aspectos que a su vez nos permiten extrapolar o hacer inferencias sobre otros linajes de helechos o incluso sobre el linaje mismo de todos los helechos o ahora que sabemos que los helechos son el grupo hermano de las plantas con semilla, también nos ayudan a entender la diversidad y la evolución de este gran grupo de plantas. Como les mencionaba, pues el número de especies es muy importante. La Foglosum es un género hiperdiverso, lo que significa que evolutivamente ha sido muy exitoso. No cualquier género tiene tanto número de especies. Y algo muy importante, para considerarlo también como un buen modelo, es que actualmente tenemos una clasificación estable o relativamente estable de este grupo. Ahorita vamos a ver por qué. Pero además tiene características morfológicas que son muy interesantes desde el punto de vista evolutivo. Entre ellas, las hojas divididas, la morfología de las esporas, los puntos resinosos y las formas de crecimiento. Yo sé que acabo de decir que la Foglosum no tiene hojas divididas, pero bueno, hay algunas excepciones y en las próximas diapositivas lo vamos a ver. Es por eso que es muy interesante estudiarlo. Pero además también la distribución que presenta el Afoglosum y las relaciones de grupo hermano que presentan sus especies, ya viéndolos desde una perspectiva geográfico-biogeográfica, también son muy interesantes. Y los trópicos americanos, tienen varios centros de diversificación de este género, entre ellos México y Colombia. Pero la parte que más me gusta de mencionar que la Foglosum es un buen modelo para estudiar la diversidad y evolución de lechos es que enfatiza la importancia de estudiar taxones que son considerados como poco carismáticos, a los cuales se les ha prestado poca atención. Sin embargo, tienen un valor intrínseco que los hace igual de importantes como cualquier otro grupo de estudio que se consideran más carismáticos, como las plantas con flores o incluso las orquídeas dentro de estas, ¿no? Y bien, ahora les voy a platicar sobre la clasificación de este género. Bueno, como en la mayoría de los grupos de organismos, las primeras clasificaciones en el Afoglosum fueron morfológicas y particularmente la que se propuso en 1980 sigue vigente y es muy útil. En esta clasificación, los autores subdividieron a el Afoglosum en grupos más pequeños que se les denomina secciones. Y obviamente esta división infragenérica se hizo con base en características morfológicas, por ejemplo, el tipo de escamas, la forma, el tamaño, la presencia de hidátodos y otras características. Sin embargo, esta división infragenérica facilitó mucho el estudio de la Afoglosum después de que se publicó. Y una de las cosas que más me gustan de este género es que cuando se utilizaron los datos moleculares para hacer una filogenia, resultó que la mayoría de los grupos que se propusieron con base en la morfología se recuperaron como grupos monofiléticos, es decir, como grupos naturales. ¿Esto qué significa? Significa que dentro de la Foglosum tenemos 7 secciones, las cuales son fácilmente diagnosticables. ¿Y de qué nos sirve esto?
pues al menos cuando uno está identificando especies, siguiendo las claves de las secciones, podemos saber a qué sección pertenece y las opciones o para identificar hasta el nivel de especies se reducen. Esto facilita mucho el estudio. Entonces, no pasa esto en muchos grupos, que la información molecular y la morfológica sean congruentes entre sí, pero en el Apoglossum ocurrió. Y bueno, ahora sí les voy a hablar sobre las hojas divididas en este grupo. Originalmente se pensaba, o más bien las especies que presentaban hojas divididas se agruparon dentro de la sección Squamipedia. Estas especies no eran muchas, en realidad son muy pocas. ¿Y qué pasó? Que cuando se hicieron los primeros análisis moleculares, resultó que si bien la mayoría de estas especies con hojas divididas se recuperaban en la sección Squamipedia, había otras que se recuperaban en secciones diferentes. Por ejemplo, la sección setosa y la sección lepidoglosa. Entonces, esto nos está indicando que las hojas divididas aparecieron de manera independiente en diferentes ocasiones en la historia evolutiva de este grupo. ¿Por qué? No sabemos, pero no es tan sencillo, no son un grupo natural todas estas especies. Ahora bien, cuando se hizo un análisis mucho más detallado de la sección Squamipedia, que es la que incluía la mayoría de las especies con hojas divididas, surgió otra cosa interesante, que estas especies con hojas divididas se recuperaron en diferentes clados dentro de esa sección. Esto no era lo esperado es que todas estas especies salieran en un mismo grupo. Sin embargo, la evidencia molecular sugirió que no están cercanamente emparentadas, aunque pertenecen a la misma sección. Entonces, dentro de la sección Squamipedia, las hojas divididas evolucionaron 4 veces de manera independiente y los grupos hermanos de estas especies con hojas divididas son especies que tienen hojas simples, sin ninguna división. Entonces, sabiendo que dentro de la sección Squamipedia aparecieron 4 veces las divisiones, en total, en la filogenia del género y en la historia evolutiva de este grupo, la división en las hojas ha aparecido en 6 ocasiones independientes, lo cual resulta muy interesante, porque como les mencionaba, la mayoría de los helechos tienen láminas divididas. El Apoglossum es una de las pocas excepciones, pero incluso dentro del Apoglossum se presenta este patrón de división. Ahora bien, otra de las características morfológicas que nos han ayudado a entender y a resolver la taxonomía de muchas especies es la morfología de las esporas. Esto nos ha ayudado a reconocer pequeños grupos dentro de las secciones y a su vez esto facilita los trabajos taxonómicos, porque entonces se cuenta con grupos que son manejables, donde el número de especies se puede estudiar sin mayor problema. Ya no es lo mismo que estudiar 200, 300, 500 especies, pero además cuando se pone en un contexto evolutivo también encontramos cosas interesantes. Y por supuesto que esta morfología de esporas, además de reconocer pequeños grupos que son potencialmente trabajables para estudios taxonómicos más profundos, nos ayudan también a separar especies que son muy similares morfológicamente. Entonces, vamos a ver solo un pequeño ejemplo. Y bueno, en esta diapositiva ustedes pueden ver un poco de la diversidad de esporas que se encuentra en el género. Y una de las características que más me gusta de las esporas es la presencia de espinas, porque en esta imagen ustedes pueden ver que las líneas que son de color negro indican la presencia de espinas en las esporas, perdón, mientras que las que son de color gris indican la ausencia. Entonces, pueden ver un claro patrón de que la presencia de las espinas en las especies del Apoglossum es un carácter dividido.
pero además, les repito, nos ayuda a diferenciar entre especies que son muy similares o que incluso son especies hermanas. Entonces, esporas tienen todos los helechos. Estudiar la morfología de las esporas y encontrar estos patrones, por supuesto que también es importante y es interesante. Otra característica que es muy rara y también muy importante de estudiar desde el punto de vista evolutivo es la presencia de los puntos resinosos en este género. Y bueno, aquí les comento que durante mucho tiempo todos los ejemplares del Aphoglosum que presentaban puntos resinosos eran determinados como una misma especie, el Aphoglosum petiolatum. Por lo tanto, esta especie era considerada de amplia distribución, pero además presentaba una variación o una plasticidad fenotípica enorme, lo que dificultaba realmente la definición de esta especie. En el 2001, John Meikle estudia esta especie, digamos, y se da cuenta que realmente no es únicamente una especie, sino que al menos hay 12 especies involucradas en lo que se había estado llamando el Aphoglosum petiolatum. Entonces, 7 de esas especies se distribuyen en el continente americano, 2 en África y Madagascar y 3 en el sureste asiático. Y durante mi doctorado yo me interesé en este grupo de especies y lo que hice fue poner a prueba la monofilia de este complejo de especies. Para ello utilicé evidencia tanto molecular como morfológica y usé un trabajo integral para poder resolver y definir las especies que estaban integrando este grupo. Entonces, lo primero que hice fue un análisis filogenético utilizando ADN de cloroplasto, 3 marcadores, y lo que encontré fue muy interesante porque como lo conocíamos tradicionalmente, este grupo de especies no representa un grupo monofilético. Es decir, las especies de este grupo se recuperaron en 3 clados diferentes que ni siquiera son grupos hermanos. Lo interesante es que todas las especies con puntos resinosos que se incluyeron en este análisis se recuperaron en alguno de estos 3 clados. Y junto con estas especies de puntos resinosos quedaban anidadas otras especies que no presentaban puntos resinosos. ¿Esto qué nos indica? Pues que al igual que en el caso de las hojas divididas, la presencia de los puntos resinosos evolucionó de manera independiente dentro del género, al menos en 3 ocasiones. Y otra cosa interesante al estudiar este grupo de especies es que los clados en los que se recuperaron las especies con puntos resinosos presentan una distribución muy particular. Aquí se los pongo y utilizo los mismos colores tanto en el mapa como en la imagen de la filogenia. Entonces tenemos un grupo, el amarillo, que tiene una distribución muy amplia, donde las especies que lo integran se distribuyen en Sudamérica, en África y en Asia, mientras que el clado indicado en rosa está más restringido a Centroamérica, Sudamérica, y un tercer clado que se restringe a México, Centroamérica y las Antillas. Estos patrones de distribución son muy interesantes. Principalmente, vamos a enfocarnos brevemente en este de distribución amplia. Este clado, que incluye especies de 3 continentes diferentes, nos sugiere diferentes cosas, ¿no? Pero más bien nos da pistas de qué ha ocurrido a lo largo de la evolución del Aphoglosum, porque el Aphoglosum es un linaje relativamente reciente, es decir, tiene aproximadamente 35 millones de años que divergió. Entonces, eso en tiempo geológico es prácticamente nada. Esto significa que las especies de este grupo, en particular el que estamos viendo en pantalla, y sus relaciones filogenéticas cercanas, no tienen nada que ver con vicarianza.
porque los continentes ya estaban separados cuando este grupo de plantas diversificó. Entonces, la dispersión a larga distancia es un fenómeno muy importante a estudiar en los helechos. Se sabe que la capacidad de las esporas para dispersarse es muy alta, pero teniendo grupos tan puntuales podemos estudiarlos con mayor profundidad. Y en otros grupos de helechos se han encontrado patrones similares, donde especies hermanas se distribuyen en diferentes continentes, principalmente en África y América. Y hay una hipótesis que sugiere que África y Madagascar representan un punto de intersección entre las especies del continente asiático y las del continente americano. Y con este grupo de la Phoglossum lo vemos muy claro. Ahora bien, como les decía, yo me interesé en estudiar y en resolver la taxonomía de las especies que integraban inicialmente el complejo, pero cuando me di cuenta de que no era un solo grupo, sino tres, decidí enfocarme solo en uno de los clados que les presenté hace un momento. Y este es el clado de Petiolatum, así lo nombramos nosotros, y es el que tiene la distribución restringida a México, Centroamérica y las Antillas. Obviamente, como soy mexicana, me interesó más resolver el problema taxonómico dentro de este grupo. Y a continuación les voy a mostrar brevemente cómo, integrando diferentes fuentes de evidencia, pude resolver este dilema nomenclatural y taxonómico. Y también les comparto que el complejo en sí era considerado uno de los grupos dentro de la Phoglossum más difíciles. O sea, ya vimos que la Phoglossum es complicado, pero el complejo de Petiolatum era uno de los que todo mundo huía, ¿no? Pero verán que después de todo no fue tan complicado si consideramos las diferentes fuentes de evidencia. Aquí pueden ver un acercamiento a la filogenia y, como se podrán dar cuenta, no tenemos una buena resolución de las relaciones a nivel de especie. Tenemos un clado que está bien soportado y dentro de ese clado podemos distinguir al menos dos grupos, pero dentro de esos grupos no se puede saber qué especie está más relacionada con otra. No tenemos buena señal. Y originalmente dentro de este grupo se consideraban 5 taxones. Entonces, algo muy interesante fue que las secuencias de la misma especie, porque yo para este análisis incluí varias secuencias de la misma especie, bueno, las secuencias de una misma especie se recuperaron solo en uno de los dos clados. Eso también ya nos da un poco de información, pero si nosotros viéramos únicamente esta evidencia, no podríamos definir especies fácilmente. No tenemos nada que hacer ahí. Entonces, después de tener como esta evidencia filogenética molecular, decidí hacer un trabajo taxonómico exhaustivo, revisando miles de ejemplares de herbario, tomando fotos de las estructuras, sobre todo las escamas, como les mencionaba, y las esporas, y además hice una revisión histórica taxonómica con las descripciones originales, los sinónimos y los tipos nomenclaturales. Y bueno, ¿qué encontré? Que si bien la evidencia molecular no me podía separar especies, la morfología sí me permitía reconocer al menos 8 morfotipos. Después, bueno, ya supimos que eran especies, pero al menos distinguía morfotipos. Y uno de los caracteres que más me impresionó por su diversidad y por la información que nos aportó fueron justamente las escamas del rizoma. En esta diapositiva ustedes pueden ver estas imágenes y están escaladas, es decir, que las diferencias en el tamaño son reales. Pero estas escamas no solo difieren en el tamaño, sino en el color, en la forma, en el ápice, en la base. Y gracias a esto empecé a tener como noción de realmente cuántas especies estaban involucradas en este clado. Pero además, al estudiar la morfología de las esporas, encontré una congruencia con la morfología de las escamas. Entonces, de esta manera también pude reconocer
los mismos grupos morfológicos que las escamas me habían sugerido. Principalmente aquí la morfología de las esporas presentaba espinas, ¿no? Pero había unos ejemplares que no tenían espinas y esto fue muy importante para definir la especie tipo del complejo y del grupo, que es el Aphoglosum petiolatum. Pero cuando incluí la distribución de las especies, pasó algo mucho mejor, que también coincidía. Entonces ya tenía evidencia morfológica de distribución y la poca información que me daba la molecular también coincidía con lo que estábamos obteniendo de estas diferentes fuentes de información. Entonces, al final, gracias al conjunto de información, pudimos saber que dentro de este clado no estaban involucradas 5 especies, sino realmente eran 8. Y 2 de ellas originalmente se habían considerado como sinónimos, pero teníamos ya la evidencia suficiente, tanto morfológica como molecular, para considerar las especies diferentes. Y una más no había sido descrita para la ciencia. Entonces, aquí lo que quiero resaltar es cómo la integración de la información nos permitió resolver este problema taxonómico que era considerado uno de los más complicados. Ahora bien, saliéndonos un poco de este grupo del Aphoglosum petiolatum, otra de las características que hacen al Aphoglosum un género tan interesante y un buen modelo es son las diferentes formas de crecimiento que presenta. Yo les mencioné que aunque la mayoría de las especies del género son epífitas, hay otras que son terrestres, otras que son rupícolas, otras que son trepadoras y otras que son hemiepífitas. Estas transiciones de hábito han sido muy bien estudiadas en las plantas con semilla, pero poco sabemos de estas en los helechos. Entonces, el Aphoglosum presenta al menos estas 5 formas de crecimiento, lo que nos ayudaría a entender cómo ha sido la evolución no solo en el género, sino en el linaje de los helechos y a contrastarlo con las hipótesis que se han propuesto para las plantas con semilla. Y actualmente yo estoy más interesada en estudiar la evolución de los caracteres anatómicos que están asociados justamente a estas formas de crecimiento. Aquí podemos ver que también hay una coincidencia entre las formas de crecimiento y la filogenia del género, o al menos la división infragenérica del género. Entonces, actualmente la investigación que estoy llevando a cabo es justamente analizar los caracteres anatómicos que se encuentran en los rizomas de las especies del Aphoglosum de todas las secciones para saber si existe un patrón, si existen diferencias en el arreglo, en el número de las células. Todavía no sabemos, está en proceso, pero eventualmente los resultados que se obtengan nos van a dar indicios de cómo ha sido esta evolución en todo el linaje y podremos compararlo también con otros grupos. Y bueno, en conclusión, ¿qué tenemos o qué aprendimos con el Aphoglosum? Pues que la integración de la información, utilizar diferentes enfoques, diferentes técnicas, particularmente en el estudio de los helechos, pues por supuesto que nos va a permitir hacer hipótesis más robustas, que es lo que buscamos. Otra cosa importante que me gusta resaltar mucho es que la ciencia básica es imprescindible, es la base para el resto de las investigaciones. Si nosotros tenemos buenas determinaciones de ejemplares, las inferencias que hagamos en cualquier contexto, en un contexto filogenético, evolutivo, de morfología y demás, pues van a ser más confiables. Y estudiar un género megadiverso, por supuesto que facilita el estudio de géneros más pequeños.
Si se pueden hacer tantas cosas en un género complicado con muchísimas especies, por supuesto que se pueden hacer en grupos más pequeños. Y la verdad es que en helechos nos falta mucho por estudiar. Hay pocos o somos pocos los especialistas, por lo que todavía no sabemos muchas cosas acerca de la evolución de estas plantas. Claro que se saben muchas cosas, claro que se han estudiado varios grupos, pero comparado con la diversidad que tenemos, realmente sigue siendo poca la información que tenemos de este fascinante grupo de plantas. Entonces, si ustedes están interesados en, no solo en el Afoglossum, sino en cualquier grupo de helechos, no duden en contactarnos porque hay mucho por hacer. Y bueno, finalmente, esto fue como el resumen de muchos estudios que se han llevado a cabo en este género, muchos trabajos taxonómicos, morfológicos, moleculares. Y yo quisiera pues agradecer al Elafotim, que es el equipo que estudia principalmente el Afoglossum, pero evidentemente detrás de todas estas investigaciones no solo se encuentran las personas interesadas en el Afoglossum, sino también muchas otras y muchos otros teridólogos. Entonces, todo lo que les acabo de presentar es como una recopilación de diferentes trabajos. Unos no solamente son de colegas, sino de otras personas, otros también son míos. Y bueno, también dar las gracias a esas personas y a todas las instituciones que de una u otra manera nos han favorecido para poder estudiar este género tan diverso. Y pues creo que eso es todo. Gracias a ustedes por escucharme. Estoy abierta a responder sus preguntas, sus dudas o lo que quieran decir. Si no se animan a hacerlo aquí, pues también pueden escribirme y pues creo que sería todo por mi parte. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana, de verdad. Una charla tremendamente didáctica y visualmente muy atractiva. A mí personalmente me ha encantado porque además soy taxónomo y creo que has hecho una defensa muy motivadora de la importancia de la taxonomía. Así que enhorabuena y muchas gracias. Damos paso a las preguntas de los asistentes, por favor. Ya sabéis que podéis intervenir tanto por el chat como si lo deseáis utilizando el audio. Bueno, mientras los compis se animan, voy a comentarte yo algo, a ver si para romper el hielo. Claro. No, la verdad es que sorprende que un género con taxonomía tan compleja, con esos caracteres diagnósticos tan difícilmente visibles y complicados de estudiar, a mí me ha sorprendido que la filogenia molecular saliera tan bien, ¿no? Lo cual demuestra una vez más la importancia de estudiar bien la morfología para establecer de manera natural la clasificación de las plantas, ¿no? Eso la verdad que me ha sorprendido mucho, que lo bien que salía la clasificación infragenérica. Sí, claro, y es una de las cosas preferidas o que más me gustan de este género, porque bueno, aquí no lo mencioné, pero la clasificación que yo les presenté es con base en ADN del cloroplasto. Sin embargo, actualmente ya se está elaborando la filogenia con genes nucleares y lo más sorprendente es que morfología, cloroplasto y núcleo coinciden en la división infragenérica del género. Y yo sé que actualmente estamos en pleno auge de la era molecular, sin embargo, la morfología sigue siendo importante. Es la primera herramienta que nos ayuda y nos ha ayudado a lo largo de la historia a reconocer especies, a estudiarlas y demás. Entonces, sí es importante. Sí, desde luego. Otra cosa que tenía por aquí apuntada, mientras intervienen, si queréis, ya digo, podéis interrumpirme en cualquier momento, por favor. A mí me ha llamado la atención en los orígenes independientes de lo de las hojas divididas. Bueno, es decir, no todos son lengua de ciervo, ¿no? Como el nombre científico del género creo que indica. Entonces, bueno,
cuando se observan orígenes independientes de un carácter de manera recurrente, en general solemos pensar que puede tener algún valor adaptativo, ¿no? El adquirir ese rasgo. No sé si habéis podido pensar alguna vez sobre esto. Sí, claro, pero todavía no tenemos respuestas, ¿no? De dónde viene esto, porque además son muy pocas las especies que lo presentan. Y es curioso porque la mayoría de los helechos tienen las hojas divididas. En el Apoglossum las tienen mayoritariamente sin divisiones, pero hay un pequeño grupo que las presenta divididas. No sabemos, no hemos encontrado, les digo, hay mucho que hacer como un patrón que nos pueda explicar esto, porque además, pues claro, están en grupos que son distantes filogenéticamente. Uh-huh. Sí, claro, esta secuenciación nuclear, digamos, hace parte de un proyecto más grande que tal vez lo han escuchado, que se llama GoFlag, que pretende secuenciar todas las plantas flageladas y aproximadamente se están utilizando 450, 430 loci del genoma nuclear. Entonces, ha sido muy informativo o más informativo que el cloroplasto a nivel de especie. O sea, nos permite como mejorar la resolución de las relaciones a nivel de especie, pero es muy interesante que también se han recuperado estas mismas secciones propuestas previamente por morfología y con cloroplasto. Exactamente, pero ahora sí hay varios grupos que se han trabajado ya con estos datos, justamente porque hacen parte de este gran proyecto de GoFlag, y el Apoglossum es uno de ellos. Tengo algunos colegas que siguen trabajando en eso, pero los resultados preliminares son muy alentadores porque sí se ha encontrado como esa congruencia con lo que sabíamos con base en morfología, cloroplasto, pero también ha ayudado a resolver las relaciones a nivel de especie y ha dado información acerca de eventos de hibridación. Entonces, sí. Estaba pensando un poco en los patrones biogeográficos a nivel de todo el género. Bueno, creo que es una distribución típicamente pantropical, pero estaba pensando en si hay alguna pista de cómo ha podido producirse la historia biogeográfica del género o dónde hay más especies dentro de los continentes en los que está presente. Si habéis hecho a lo mejor alguna reconstrucción biogeográfica o planes de hacerlo. Sí, está como en los planes. Lo ideal para hacer ese tipo de reconstrucciones es tener una filogenia bien resuelta. Pero, bueno, con lo que tenemos ahorita es claro que los trópicos americanos es donde se concentra la mayor diversidad de este grupo, y es muy interesante porque teniendo en cuenta que el origen del Apoglossum es muy reciente, la explicación que se puede dar a estas relaciones y a esta distribución es por la dispersión a larga distancia, lo cual es también otro mecanismo, otro fenómeno muy interesante de estudiar en los helechos, ¿no? Cómo se dispersan las esporas a larga distancia. Y claro que hay trabajos, ¿no? Los helechos suelen ser los primeros colonizadores de territorios emergentes como islas, entonces sí, pero pues en el Apoglossum estaría también muy interesante ahondar un poco más en esos patrones, ¿no? En esos mecanismos de distribución. Uh-huh. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más para Ana? Parece que no hay ninguna pregunta más, Ana. Nada. Perfecto. Bueno, aprovecho ya. Que se animen, que me escriban. Sí. Supongo que el calor nos tiene un poco aplatanados aquí en España. Seguro. En la sección que tú has estudiado en particular,
los dos subclados que has obtenido tienen estructuras geográficas dentro del área de estudio de Centroamérica o de México. Este pequeño grupo de especies incluye especies endémicas de México y otras que se distribuyen tanto en México como en Centroamérica y en las Antillas. Pero entre estos clados no es que las endémicas mexicanas se incluyan solo en uno. No, o sea, están como en ambos, ¿no? Y bueno, seguimos trabajando con este grupo. Vamos a ver qué es lo que la información molecular con el núcleo nos aporta para este grupo en particular, porque como les mostraba, el cloroplasto pues no es lo suficientemente informativo para resolver las relaciones por sí solo, ¿no? Entonces, sí, son especies mexicanas, centroamericanas y de las Antillas. Muy bien, pues mucho ánimo porque desde luego es un género súper interesante y tenéis un montón de cosas todavía donde podéis seguir sacando partido y jugo. Demasiado, o sea, hay demasiado por hacer. Y no solo en el Apoglosum, les digo, en los helechos en general, así es que todas las personas que quieran acercarse a ellos, pues claro que son bienvenidas. Hay varios colegas también interesados en colaborar y demás. Así es que ojalá se animen. Muy bien. Bien, pues nada, si nadie de la audiencia quiere preguntar algo o comentar algo, creo que podemos ir cerrando este café, Ana. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias por una vez más por participar y bueno, aquí tienes tu casa cuando quieras participar en otro café sistemático y también, bueno, una de nuestras intenciones es irnos abriendo un poquito de manera internacional. Por lo tanto, si tienes algún colega interesado en este ciclo de actividades, pues le invitamos a participar. Seguro que sí. Les haré llegar mis recomendaciones, claro que sí. Perfecto. Bien, pues lo dejamos aquí. Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo café. Hasta pronto. Chao. Nos vemos. Bye, bye, bye.